grupo refiere a un conjunto de seres, individuos o incluso cosas que se pueden identificar por su proximidad, sus características comunes o cualquier otra característica que permite diferenciarlos. No solo hablamos de grupos de individuos, sino que este concepto se extiende a casi todos los ámbitos, desde la química hasta la música. Un grupo social refiere a dos o más individuos que comparten características en común, ya sea religiosas, culturales, entre otras. Este grupo se encuentra situado dentro de un contexto determinado en una sociedad específica, donde cumplen roles particulares y se relacionan con otros individuos. Desde un enfoque psicológico, grupo social es un conjunto de personas con similares características que se relacionan con cierta interdependencia, unidas por un objetivo en común y la convicción de que pueden ser alcanzados juntos. Todo grupo social tiene un nexo, algo en común que hace a la esencia del grupo. El conjunto de los individuos en grupos puede ser producto de una abstracción teórica de un investigador. Con esto, nos referimos al hecho de que una persona puede no necesariamente sentirse parte de un grupo, pero cumple ciertos requisitos útiles para una investigación y que lo ubica en cierto grupo. O puede ser una elección explícita de una persona, ya sea una agrupación política o incluso una subcultura. El término subcultura hace referencia a culturas paralelas a la dominante, que se caracterizan en muchos casos por el rechazo a la misma y pautas de convivencia, totalmente distintas, además de generar un sentimiento de pertenencia muy alta entre sus miembros. Si bien todos sus integrantes son diferentes entre sí, tienen una finalidad compartida, una organización e identidad común que los cohesiona. Comparten valores y un interés objetivo a todos, por lo que interactúan con reciprocidad para lograrlo. El estudio de los grupos sociales permite comprender la estructura de la sociedad remontándose a los tiempos prehistóricos, la formación de las primeras agrupaciones humanas llamadas sordas, que formó el hombre primitivo para enfrentar los problemas diarios. Con el posterior desarrollo de las civilizaciones, se constituyeron las primeras tribus, precursoras de la actual diferenciación entre la clase alta, por un lado, dueña de estatus social y poder económico, y por el otro, la sociedad trabajadora. Si bien las poblaciones aborígenes de las primeras aldeas contaban con jefes y trabajadores, no llegaban a constituir una división de las clases sociales. El hombre es un ser social por naturaleza, y tiene la necesidad de interactuar en el medio en que se desenvuelve. Pertenecer a un grupo social le aporta al ser humano reconocimiento, autoestima, motivación, afecto y sentido de pertenencia. Algunas de las características que se encuentran en cualquier grupo son: identificación. Debe ser identificable por sus miembros y por los que no lo son. Estructura. Cada integrante ocupa una posición que se relaciona con las posiciones de los otros. Roles. Cada miembro participa desempeñando sus roles sociales. Normas y valores. Son ciertas pautas de un comportamiento que regulan la relación entre sus miembros. Objetivos e intereses. Todos los miembros participan movidos por intereses u objetivos. Considera que la relación grupal favorece el logro de ellos. Permanencia. Los grupos deben de tener cierta permanencia en el tiempo. Los recursos grupales conllevan una serie de ventajas de indudable valor para las organizaciones que clasificaremos en dos categorías. Mejores decisiones. La información, experiencia y conocimiento que se consiguen reunir en un grupo son siempre mayores a los recursos de un individuo. Además, también pueden surgir sinergias derivadas de la interacción grupal. Por ello, los grupos están en disposición de ser más creativos y generadores de ideas. Por otra parte, es conocida la capacidad de los grupos a la hora de evaluar de forma crítica. Con todos estos ingredientes, potencialmente los grupos están capacitados para tomar mejores decisiones. Mejor organización y dirección.
La organización en base a grupos contribuye a la mejor organización por cuanto al trabajo conjuntamente personas de diferentes ámbitos. Facilita la coordinación dentro de la organización. También mejora la dirección, ya que las personas están más motivadas y sobre todo aceptan y se comparten en mayor medida con las decisiones. Si tan claras y pertinentes son las ventajas de los grupos, ¿por qué no se emplean con más frecuencia? En nuestra opinión, los grupos presentan dos problemas principales. Problemas de coordinación dentro del grupo. Frente al trabajo individual, el grupal requiere la reunión de sus miembros para el intercambio de información, la adopción de decisiones, es decir, se necesita coordinar a sus distintos participantes. Por coordinación, entendemos no solo la convocatoria del momento y lugar adecuado para todos, sino también la gestión de la documentación relativa, tanto a la preparación de la reunión como la resultante de la misma. Problemas durante la celebración de reuniones. En las reuniones suelen tener lugar una serie de inconvenientes que son motivos de quejas de sus participantes. No hay tiempo suficiente para hablar, sin embargo, hay que soportar intervenciones que no aportan nada, falta de participación crítica por la inhibición producida por diferencias jerárquicas o por habilidades a la hora de exponer las ideas. Existencia de conflictos que giran más sobre las personas que sobre las ideas. Se hace más caso a las personas, a las posturas, a los bandos, que a la propia información que se vierte en la reunión. A veces se toman decisiones demasiado arriesgadas derivadas de una responsabilidad diluida en el grupo, o por el contrario, demasiado conservadoras puesto que no se advierten los beneficios individuales en función de la decisión adoptada. Estos dos problemas ocasionan una serie de deficiencias en el empleo de grupos como son ineficacia en comparación con las decisiones individuales. La opción grupal necesita más tiempo y dinero. Tiempo, porque se han de coordinar las agendas de los participantes para poder celebrar la reunión, también porque el desarrollo propiamente de las reuniones demanda gran cantidad de tiempo, no solo para permitir el intercambio de información, sino también para cuidar aspectos que tienen que ver más con las relaciones sociales que con la decisión. Dinero, porque reunir a los componentes de un grupo precisa soportar una serie de gastos relacionados con desplazamientos y estancias. Ineficacia. Para los problemas señalados anteriormente, el empleo de grupos corre un gran riesgo de no proporcionar mejores decisiones, sino decisiones de compromiso, adaptadas previamente, de alto riesgo o demasiado conservadoras. Insatisfacción. Como resultado de las dificultades para ser escuchado, el tiempo que se consume y la poca efectividad, con frecuencia existe una sensación de insatisfacción en los miembros del grupo. Estas diferencias ocasionan un uso limitado, se recurre a ellos en contadas ocasiones. La mayoría de las veces cumplen una función social legitimadora o simplemente asesora. Por tanto, no se produce una auténtica decisión en grupo. Estos grupos se pueden dividir en varios tipos: los primarios, secundarios, de referencia, pertenencia y no pertenencia, pares y organizaciones formales. Todos estos con fines u objetivos específicos, además de cada uno tener subdivisiones según el área, interés o gusto por el cual han sido formados, lo que permite hallar varios ejemplos de cada uno de ellos. Grupos primarios. Se refiere al conjunto de individuos que están reunidos gracias a una fuerte relación, ya sea personal, afectuosa o íntima. Por ejemplo, en estos es posible encontrar los grupos familiares y de amigos. Ejemplo de grupo familiar. Los padres y los hijos viven en un hogar donde estos comparten parte del día cuando están todos reunidos en el hogar y en las salidas familiares. Todos mantienen un vínculo afectuoso y de sangre. Los amigos son personas que generan la confianza con el tiempo y en los que se establece una relación afectuosa. Grupos secundarios. Por su parte, los grupos sociales secundarios
Son más bien el conjunto de personas que se relacionan sin ningún vínculo afectivo, íntimo o personal, sino más bien con el interés de lograr un objetivo específico. Sin embargo, es posible que dentro de estos se formen grupos primarios entre algunos de los integrantes. En estos se pueden encontrar los miembros de una campaña política, por ejemplo, en la que los integrantes, sin interés de formar una relación más fuerte en lo personal, íntimo o afectivo, solo tienen como objetivo trabajar en conjunto para la campaña y lograr que los candidatos del partido político resulten victoriosos. Grupos de referencia. Estos grupos consisten en la unión de personas para establecer una comparación sobre otro grupo, donde primero se toma este último como referencia del cual es el comportamiento que las personas del grupo de referencia deben adoptar y del cual se compararán posteriormente. Un ejemplo de grupos sociales de referencia es la unión de personas fanáticas de un grupo de música determinado, donde los individuos buscan parecerse a los integrantes de la banda musical y adoptar sus comportamientos. Grupos de pares. Los grupos de pares son aquellos que comparten un elemento en común, donde lo más común suelen ser los estatus social. A partir de ahí, se suelen encontrar similitudes como la edad o los mismos problemas sociales. Se considera parte de los grupos primarios pero informales. Por ejemplo, un grupo de niños de 7 años que se relacionan los primeros días de clases en una escuela no demasiado costosa. Grupos de pertenencia o no pertenencia. Es posible hallar grupos de pertenencia o no pertenencia, lo cual significa que existan distintas definiciones para ambos. Los grupos de pertenencia son aquellos a los que un individuo desea pertenecer y dentro de ellos deberá cumplir con las normas establecidas. Por ejemplo, un equipo de fútbol o una orquesta. Por su parte, los grupos de no pertenencia se refieren a aquellos a los que las personas no desean pertenecer, siendo lo contrario del grupo anterior. Un ejemplo de ello serían las minorías, donde algunas personas no desean que los traten como tal. Organizaciones. Por último, están los grupos que son planeados y ordenados para cumplir un objetivo específico, los cuales suelen ser formales debido a varios aspectos. Entre los ejemplos de grupos sociales de este tipo podemos encontrar los siguientes. Organizaciones sin fines de lucro que tienen como finalidad proteger el medio ambiente, las funciones encargadas de brindar hogar y cuidado de los animales que están en la calle. Los grupos sociales son un conjunto de personas cuyas relaciones se basan en una serie de roles o papeles que se encuentran interrelacionados. Asimismo, los miembros del grupo deben tener la capacidad de diferenciarse a sí mismos frente a los miembros de otros grupos sociales. Somos seres sociales, debido a que tenemos la posibilidad de expresarnos mediante la palabra, pero las palabras no las emitimos en un contexto vacío. El contexto que da cobijo a nuestras interrelaciones sociales e individuales son los grupos. Los grupos, aunque no nos lo parezca, tienen mucha importancia en nuestras experiencias cotidianas. Queramos o no, formamos parte de grupos.